Bien, pues tengo el gusto de presentar también a un colega, sí, que pues ya viniendo de Argentina ha hecho ya mucho trabajo también aquí en México. Y bueno, Alfredo Concia Martini tiene maestría en Administración Estratégica por la Universidad de Belgrano, diploma de honor en la licenciatura de Administración en Recursos Humanos, la Universidad de El Salvador, graduado en Filosofía y Ciencias de la Educación por el Instituto Terrero, estudios todos realizados en la República de Argentina, en donde es oriundo. Optó por la ciudadanía mexicana en el año 2004. Ha completado su formación en temas referentes al coaching organizacional, certificado como coach ontológico por el Network de Chile y Learning Coach en Estados Unidos, egresado del programa SAP de Desarrollo Humano bajo la dirección del Dr. Claudio Naranjo desde 2009. Master Coach bajo los estándares de la Federación Internacional de Coaching. En 2010 ha finalizado sus estudios de terapeuta corporal en Yollocalli, completó su entrenamiento y posgrado en core energética y también ha hecho sus estudios de orgoterapia y les digo algo más. Y fue alumno de el Papa Francisco. Ese es un detalle. Pero además de eso, también él tiene estudios de budismo. Es todo tuyo, Alfredo. Hola. Hola, Alfredo, aquí ya estás al aire. Bien, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias entonces por esta invitación. Te agradezco muchísimo, Mirna, por tenerme en cuenta para esta celebración del 30 aniversario de IG Coret, el cual, pues, obviaste de alguna manera también decir que me siento parte de ese equipo, como también, como dicen los datos, pues ha sido mi maestra, así que para mí es un honor poder devolver a tu audiencia mucho de lo que tú nos has dado en nuestros procesos de formación, tanto a nivel de core energética, como mencionaste, como también en las clases de supervisión que hemos mantenido contigo. ¿Está? Muchísimas gracias, entonces. Bueno, muy bien, entonces, voy a compartir pantalla. Y muy rápidamente, entonces, con la ayuda de Gina, voy a tratar de, nuevamente en estos 30-35 minutos, dar un contexto acerca de uno de los mayores pestes emocionales, como diría Reich, de nuestra vida moderna, que es el estrés. Y bueno, trataremos de no percibir al estrés solamente como algo negativo, que de hecho en su exceso lo es, sino también pues tomar ventaja en la medida que podamos al comprender lo que es el fenómeno del estrés. Porque como aquí lo vemos, pues estamos viviendo tiempos muy agitados, de mucha alta complejidad. Esta pandemia que nos sobrepasa y nos rodea, pues también nos genera altos niveles de estrés. Y bueno, la pregunta va a ser, ¿qué podemos hacer con esto? Si podemos tomar ventaja o no. Y cómo desde el enfoque psicocorporal de lo que hemos aprendido en core energética, como también de todas las enseñanzas de Wilhelm Reich, cómo podemos establecer una relación diferente con esta realidad, tanto personal como familiar, como grupal y como social. Entonces, no pudiendo con mi genio del mundo de las organizaciones, en cual estoy,
tengo una pata en el mundo de la psicoterapia corporal, pero también tengo una fuerte pata también profesional en el mundo de las organizaciones, donde cual pues trato de traducir todas nuestras enseñanzas de core energética, al mundo de las organizaciones. Bueno, la idea entonces es que comprendas el fenómeno del estrés, tanto en tu vida personal como profesional, y tomes ventaja de sus efectos positivos, porque los tiene, pero también que establezcas estrategias efectivas para evitar sus excesos, para que tú logres un bienestar físico, emocional, mental, y que te permitan, como decimos en Core Energética, pues llegar a tu plenitud en términos de tu autorregulación emocional, como diría Wilhelm Reich. Muy bien, entonces, si me apoyas, Gina, yo los invito muy rápidamente que me cuenten a través del chat cuáles son tus fuentes de estrés principales, tanto en tu entorno personal o laboral. A ver, hagamos un poquito de intercambio en la medida que podamos. Tenemos una gran facilidad a través de estos medios tecnológicos, pero también pues la interacción se nos hace un poquito más difícil. Pero no quiero dejar de platicar sobre este tema sin tener algunas impresiones por parte de los que me están escuchando. Bueno, entonces cuéntame, ¿cuáles son tus fuentes fundamentales de estrés? ¿Por qué te estresas? O sea, no sé, a ver, dime, ¿por qué te estresas, Gina? Sí. Bueno, por aquí ya nos comparte Jacaranda, falta de ocupación. Y ahora que yo te escuchaba, Alfredo, yo pensaba por hacer 4 cosas al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, pero en el caso tuyo eres una mujer y tú puedes, ¿no? No como nosotros seres los hombres que no somos tan válidos, pero tú no te estreses porque tú puedes. ¿Quién más? Muy Gracias a Jacarandá. Sí, Carmen Pacheco dice, administración del tiempo y de recursos. Sandra Vega dice, la estabilidad económica. Por aquí nos está complementando la respuesta Jacaranda, dice que en el entorno personal, la falta de ocupación en el entorno personal. Por aquí nos dice Brenda, por tratar de agradar a los demás. Olivia dice la contaminación de COVID. Delia dice no soltar el hacer. Hago y no paro. Ajá. Actividad, Miriam, actividad. Bueno, Miriam nos está mandando una felicitación. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Catalina dice ansiedad, miedo, culpa en lo personal, en lo profesional, porque los demás no hacen lo que yo quiero. Rita dice, porque hago 4 cosas a la vez. Mira, es de mi club. Exactamente. Ahí ya tienes varios. Dice, me estaba estresando la maldita vacuna, dice Miriam. Leticia dice, exigirme más de lo que puedo rendir. Beth dice, por ser exigente en mis expectativas. Freira dice, por enfermedad que no deja trabajar. Brenda dice, en mi trabajo de tener en mis manos la salud de mis pacientes. Ana Muy dice, bien. perfeccionismo. Muchísimas razones. Y como ven, si bien, y ustedes sabrán, porque seguramente no es la primera vez que escuchan acerca de esto, hay si bien ciertas fuentes genéricas del estrés, estudios de la OMS, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, nos hablan que los grandes estresores, pues generalmente son la muerte de un familiar cercano, la pérdida de trabajo, la pérdida de una relación, la ruptura, pero de todas formas, más allá de algo, elementos que pueden ser genéricos, todos tenemos nuestros propios detonadores. Y bueno, ¿qué podemos hacer con ello? Ese es un poquito el objetivo de mi plática. Entonces, vamos rápidamente, por el breve tiempo que tengo. Pues, ¿qué es el estrés? Pues primero tenemos que considerar que hay un aspecto positivo, pues el estrés es una respuesta natural, adaptativa y evolutiva que nos permite fluir con la vida. Fíjense a su izquierda la imagen. Si el venado no tuviera una reacción fuerte y rápida, no podría sobrevivir. Y a eso le estamos llamando eustrés, porque es el aspecto positivo
si este venado, ante la presencia de las gacelas, no hubiera reaccionado de una forma rápida e inmediata y no se hubiera puesto a correr, pues no estaría sobreviviendo. Lo que pasa es que, nuevamente, a esa situación de respuesta rápida que nos permite enfrentar a situaciones, puede ser que esa situación no esté presente y que todavía tengamos una carga energética muy grande. Por eso decimos, como menciona la transparencia, que a veces los seres humanos hasta nos podemos estresar con un tigre, pero que está en nuestra cabeza, no en la realidad. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no? La neurociencia nos dice que el cerebro no diferencia entre una imagen real y una imagen que está generada por nuestra propia fantasía. Y eso es un poquito lo que nos hace, especialmente en estas épocas modernas, ¿no es cierto?, vivir niveles de estrés absolutamente altísimos. Entonces, parecería que, dicen los expertos, ¿no?, como menciono en la transparencia, que experimentamos estrés cuando percibimos o sentimos que las demandas externas, ¿sí?, exceden los recursos personales y sociales con lo que contamos. Estas demandas pueden ser externas, en el sentido de mi jefe, mi madre, mis niños, ¿no? Como muchas madres han tenido que convertirse en maestras, más allá de sus tareas habituales como amas de casa, pues es una sobredemanda. Y estos excesos, nuevamente, pueden ser externos, como el que mencioné, pero también pueden ser internos. Una de las participantes mencionó, claro, si yo tengo esa tendencia de que todos quieren yo deseo que todos los demás hagan lo que yo deseo, o soy perfeccionista, nuevamente, mi ego se convierte en una fuente de demandas, no en este caso externas, sino también internas. Pero bueno, entonces, les voy a hacer un pequeño test aprovechando la tecnología, que como digo, pues hoy la tecnología nos permite estar de distintos lugares del planeta conectados, pero también de una forma virtual, y eso es muy positivo. Pero también, bueno, nos limita lo que ya todos los maestros, ¿no es cierto?, de core energética extrañamos y que Marilenka también mencionaba, que es el contacto personal. Entonces, bueno, por los medios que tengo, los voy a aprovechar y les voy a enseñar un breve test para medir el nivel de estrés que ustedes están teniendo en este momento. Creo, y Gina me lo va a confirmar, que ustedes ven en pantalla 2 delfines, ¿de acuerdo? Sí, Gina, estamos con 2 delfines. De acuerdo. Bueno, entonces, yo voy a pasar a otra fotografía, y si no ves nuevamente esos 2 delfines que van a estar en otro lugar, te podré decir que tu nivel de estrés es muy alto, ¿ok? Entonces, todos preparados, por favor, respiremos. Mirada en la pantalla y díganme dónde están esos 2 delfines, o si sigues viendo 2 delfines. Si no ves 2 delfines, es que tu nivel de estrés es muy elevado. Muy bien, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo 2 delfines? ¿Sí o no? Entonces estás muy estresado, ¿o sí? Bueno, No. muy bien. Bueno, a ver, Gina, con toda la responsabilidad logística, supongo que tu nivel de estrés hará que, de todos modos, estés viendo 2 delfines, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, simplemente un comentario. Entonces, hablando de estrés y nuestro desempeño personal en nuestro fluir de la vida, podemos hablar que el estrés tiene un aspecto, como menciono, positivo, que es el que nos permite adaptarnos rápidamente, responder a las demandas tanto externas como internas. Es la curva, ¿no es cierto?, de la campana de Gauss, o como Reich hablaba, ¿no es cierto?, la curva del orgasmo, donde podemos partir de un punto bajo de desmotivación o flojera, diríamos en
México o fiaca en Argentina, ¿no es cierto? Donde estoy totalmente desmotivado con ningún tipo de estímulo que me lleva a la acción. Puedo ponerme a partir de ese momento algún estímulo que me coloca en alerta hasta llegar a un punto óptimo en donde estoy respondiendo de una forma efectiva a la situación que se me presenta, ya sea externa o interna. Pero si yo sigo en un nivel de tensión cuando el estímulo externo o interno ha desaparecido y yo estoy con una carga energética, ahí estamos hablando que ya estamos en niveles de estrés negativo, que lo mencionamos técnicamente con la palabra distrés, ¿sí? Como ahora vamos a ver, y que puede llegar a sensaciones de bloqueo emocional, de parálisis, porque ya estoy totalmente agotado. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciamos entre un eustrés, que es lo positivo, entonces todos decimos que estamos estresados. Si alguien en el trabajo no está estresado, decimos, oye, no está comprometido, o llego a casa, ¿no es cierto? Y mi pareja atendiendo las tareas de los niños está totalmente, ¿no es cierto?, exhausta. Entonces, de todas formas, tenemos que diferenciar, como ven en pantalla, que hay un eustrés que es bueno, que nos permite, como menciono, adaptarnos, fluir con la realidad, responder a las demandas tanto objetivas o subjetivas de mi familia, de mi esposo, de mis niños, como las necesidades personales, pero cuando sobrepasa un cierto nivel de eficiencia, ya se nos convierte en distrés, o sea, lo que nosotros reconocemos, generalmente cuando popularmente hablamos sobre que estoy estresado, no me estoy refiriendo a esa respuesta rápida y dinámica que el venado tiene para poder sobrevivir, sino me estoy refiriendo a este estado disfuncional y dañino, ¿no es cierto?, que lamentablemente, por ser tan pandémico, o como yo supongo que diría hoy Wilhelm Reif, formaría parte de la peste emocional, ya lo tomamos como algo normal y como con algo que tenemos que convivir porque como todo el mundo lo tiene, pues consideramos que es normal. Bueno, ya hemos visto en muchas conferencias que hemos tenido en este congreso que tengamos ciertas situaciones que todo el mundo padece, no necesariamente eso es positivo. Entonces, podemos ir de un estado inactivo, en un estado relajado, a cargarme energéticamente hasta llegar a un punto donde me empiezo a fatigar, donde siento el cansancio y que luego llego a la extenuación para finalmente, cuando, como decimos en México, ya me pasé de las rayitas, ¿no es cierto?, puedo derivar en estados de ansiedad, pánico o rotura, depresión nerviosa, que ya serían los efectos negativos más dolorosos, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, que hay un aspecto positivo, hay un movimiento energético positivo y un movimiento en exceso negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el universo, y esto desde el punto de vista psicoterapéutico, especialmente el legado de Wilhelm Reich, el ser humano, la vida, el universo, el ser, la energía, tienen dos movimientos fundamentales, ¿no es cierto? En los movimientos de expansión y los movimientos de contracción. Nuestro corazón, ¿no es cierto?, late en esta pulsión reichiana, ¿no es cierto?, de expansión y contracción. Nuestros pulmones, si no se expandieran y no se contrajeran, pues no podríamos estar respirando. Y así, bueno, infinidad de hechos en nuestra vida de nuestro cuerpo humano, de la misma forma que nuestros músculos. Nuestros músculos tienen movimientos de expansión y contracción. Entonces,
desde el punto de vista de la psicoterapia corporal, podemos decir precisamente que el estrés es un proceso de expansión que nos permite adaptarnos, pero en la medida que ese proceso de expansión no le sobreviene una contracción, ahí estaríamos en los aspectos negativos del estrés. Y esto, para los que tienen formación, ya sea en medicina o formación psicoterapéutica, les resultará muy conocido, asociado, ¿no es cierto?, a todos los procesos de nuestro sistema autónomo vegetativo, ¿no es cierto?, nuestro sistema autónomo o vegetativo, y los movimientos del sistema parasimpático y simpático, ¿no es cierto? El sistema simpático, que es el que generalmente genera en nuestro cuerpo y en nuestros órganos procesos de activación en términos generales, porque también en otros aspectos tiene una actividad de contracción con el sistema, ¿no es cierto?, parasimpático. Entonces, en términos generales, como también el parasimpático también no solo tiene el proceso de desactivar al simpático o de relajación, pero en términos generales podríamos hablar, ¿no es cierto?, si lo tomamos en términos, en grandes números, digamos, que el simpático, el sistema simpático de nuestro sistema autónomo o vegetativo nos genera, nos activa, y el parasimpático, como alguna vez Mirna me enseñó, porque nunca entendía la diferencia, pues ¿qué hace el parasimpático? Pues para al simpático, o sea, lo detiene, aunque nuevamente, técnicamente, si investigamos en concreto, vamos a ver que ambos tienen las dos funciones. Pero podríamos decir entonces que el estrés es un problema, ¿no es cierto?, parasimpático, o sea, parece que nuestro sistema parasimpático no nos alcanza. Y entonces caemos en estos niveles. ¿Y cuándo entonces se vuelve problemático? Bueno, cuando el parasimpático está totalmente desbordado, ¿no es cierto? Cuando se convierte en una situación persistente, reiterada y crónica, sin la presencia del estímulo. Nuevamente, puedo tener un incendio en mi recámara, eso me hace actuar de una forma totalmente rápida y activa, de tal forma que antes de que el fuego se extienda, rescato a mi niño que estaba durmiendo y lo saco afuera del edificio. En ese sentido, el estrés fue funcional. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya llevo 2 semanas, ¿no es cierto?, de que el incendio fue detenido, de que no tuve problemas mayores, de que mi niño goza de salud, y yo estoy todavía con el sentimiento de sobrereaccionar. Entonces, ahí sí hablamos de que tenemos un problema, que el exceso se nos convirtió en un problema que modernamente le decimos en psicología burnout, ¿no es cierto? Entonces, es importante diferenciar estos dos aspectos. No sé si Gina me puedes ayudar. Yo voy leyendo, tú me lees el distrés, yo leo el burnout, ¿de acuerdo? Entonces, el distrés, por favor, Gina. Presencia de excesivas obligaciones o estímulos. Tanto externos como internos. Demanda de mi jefe, demanda de mis hijos, como también autoexigencia personal. ¿Y el burnout? Sensación de estar fuera de lugar, ¿no es cierto? Tú, Gina, por favor. Las emociones están a flor de piel. Sí, pero en el caso del burnout, ya las emociones están aplanadas, estoy como la sensación de exhausto. Genera urgencia e hiperactividad. ¿Sí? Y el burnout estoy del otro lado, ya genera sensación de impotencia y desesperanza. Produce pérdida de energía. Y en el caso del burnout, produce pérdida de motivación e ideales y desesperanza. La sensación nada vale la pena, todo me resulta igual.
Distrés conduce a los trastornos de ansiedad. Que generalmente en ciertos niveles pues son manejables. Algunos pueden ser autorregulados por la persona, otros serán procesos que necesitan algún tipo de apoyo, o los ya profundos, un proceso de psicoterapia. Y en el caso de burnout, pues conduce a la depresión severa o mayor, y uno de los grandes problemas, ¿no?, a la farmacodependencia. Y uno de los temas que hablaré, si tengo tiempo, pues evitar uno de los grandes males que se están difundiendo en esta pandemia, que es la automedicación, especialmente para todos estos tipos de situación. Distrés, el daño primario es físico. En cambio, el burnout, el daño primario es emocional. Y por último, Gina. Puede llevar a enfermedades físicas severas y crónicas. Y en el caso de burnout puede hacer que la vida no vale la pena vivir, que esté en un estado de depresión mayor, crónica, donde no solamente voy a necesitar un proceso psicoterapéutico a fondo, sino también, a veces, pues, también un tratamiento psiquiátrico. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es diferenciar, no sentir que todo el estrés es malo, pero también, como veremos, tomar medidas para no caer en situaciones de distrés o altos niveles de distrés que nos lleven al burnout. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, muy importante para eso que ustedes piensen y tengan un pequeño diagnóstico en función, si no vieron los 2 delfines que les pedí, como le pasó a Gina, pues uno de las fuentes fundamentales del estrés, más allá de aquellos factores exógenos o externos más conocidos, como les mencioné, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, divorcio y demás, ¿sí? Es cómo está tu red conversacional, cómo está tu red de apoyo, tanto en el espacio personal como el laboral, porque generalmente, y esto por encuestas que he trabajado, sobre todo en el mundo de las organizaciones, la relación es la fuente fundamental de estrés. No tanto lo que pasa, sino que cómo es mi relación con los demás en el entorno de la pandemia. ¿Está? Entonces, bueno, ustedes sabrán, ya esto voy a ir rápido, porque quisiera avanzar un poquito ya en la parte de qué podemos hacer frente a este problema. Bueno, sabrán las consecuencias del estrés, no solamente en el cuerpo a corto como a largo plazo, ¿no es cierto? Y esto quizás es un peligro especialmente a los jóvenes que, especialmente en la vida laboral tan intensa y competitiva como están enfrentando, que bueno, pues 30 años, estoy trabajando 50, 55 horas por semana y no importa, sigo. Sí, claro, sigues porque tu cuerpo hoy a los 30 años, ¿no es cierto?, te responde, pero quizás, como por experiencia personal y de otros colegas, pues el cuerpo siempre recuerda todos los excesos que has realizado y a largo plazo aparecen las consecuencias. Bueno, impacto en los aspectos cognitivos emocionales que ya hemos visto, la dificultad de concentrarme, alteraciones del sueño, del insomnio, confusión, olvidos, miedos, ansiedades, como mencionaban, la depresión temporal severa o la frustración. Impacto en la conducta, soy menos productivo, tardo más tiempo para hacer las cosas, errores, retrabajos, maltratos, esa constante irritabilidad que tengo o llanto que no sé por qué me viene, ¿no es cierto? Y lamentablemente nos lleva como una respuesta falsa, a veces de forma inmediata, a un mayor consumo de drogas, ¿no es cierto? De tabaco, de alcohol, y caer, ¿no es cierto?, en el problema de la automedicación, ¿sí? Tomar medicación simplemente porque me la recomendaron sin una adecuada supervisión, pues lo único que nos va a llevar es a una mayor problemática y depresión. Y bueno, y el impacto en las relaciones interpersonales. Bueno, entonces,
¿Qué podemos decir? Bueno, lo que ya hemos dicho, que hay factores externos, generales, pero que nos afectan a nosotros de una forma distinta. Hay factores internos que tienen que ver con nuestras pautas habituales, con nuestro temperamento, quiere decir con todos nuestros aspectos biológicos, como también factores modulares que tienen que ver con nuestro carácter. Y eso define la respuesta que tenemos al estrés, ¿sí? Entonces, como vemos, si bien hay factores externos que pueden gatillar mayor o menor niveles de estrés, los fundamentales son los internos. Y qué bueno que los factores fundamentales que determinan nuestro estrés sean internos, porque así lo podemos manejar, porque si los factores fundamentales fueran externos, pues no lo podríamos controlar porque estaría fuera de nuestro campo de influencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, muchas veces ustedes han visto por YouTube, ¿no es cierto?, este tema de cruzando el puente de cristal, que sea estos puentes que tienen cristal abajo. Lo conocen, ¿no? Ahora me han dicho que en Chihuahua ya han hecho el primero y hay uno segundo que también se está construyendo. Creo que fue en la Riviera Maya que también están construyendo, que esto genera pues reacciones. Voy a ver si les puedo, tú me dices, Gina, si les puedo pasar un pequeño video al respecto. A ver, ahí está. ¿Sí? Dime, por favor, si ves el video, Gina, por favor. Ya se está viendo. Si quieres compartir el audio arriba. Sí, ya está. Sí, fíjense la reacción de la gente sabiendo que... Obviamente son gente con mucho estrés. Bueno, muy bien. Creo que un poco la idea ya está. En función de ser breve, lo voy a discontinuar. Ustedes lo pueden ver en YouTube, pero realmente, como les decía, ya tenemos en México algunos de estos tipos de experiencias. Entonces, ¿qué les parece? La verdad es que el vidrio es absolutamente seguro. El vidrio tiene una capacidad comprobada de que puede pasar un carro y no se va a romper. Es más, les hacen a los turistas muestras cómo una persona del servicio de seguridad trata de pegarle con una masa y romper el vidrio y no lo puede hacer. Pero nuestra reacción instintiva pues es de alto nivel de estrés y parálisis. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Bueno, y ya les voy entonces desde la psicoterapia transmitir esta metodología, parar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando llegues a niveles de estrés altos? Para, no hablas, no hables, no sigas discutiendo, no sigas convirtiendo la situación en un mayor nivel de conflicto. No mandes correos, no te whatsappes, no escribas lo que después te vas a arrepentir, no tomes decisiones importantes, haz un control de daños, en el sentido, trata de que tu conducta no genere impacto negativo en ti y en los demás, que después naturalmente te vas a lamentar. Entonces, consiste la técnica, ya la vemos y la vamos a ir desgranando, consiste en hacer pausas breves a lo largo del día. Es una forma práctica y sencilla de romper esta compulsividad a la acción, como dirías, Gina, esta compulsión de querer estar haciendo 5 cosas a la vez y la autoexigencia de que todas me salgan bien.
¿no? Y que nos puede ayudar a recuperar la calma a lo largo del día. Entonces, para, respira, ¿no es cierto? Todos los que estamos cercanos a la psicoterapia corporal sabemos que nuestra principal fuente, ¿no es cierto?, de ayuda en estos casos es el respirar profundo. Entonces, haz una pausa, no actúes por impulso o en piloto automático, atiende a tu cuerpo, a tus sensaciones corporales, táctiles, pon tus pies sobre el piso, sácate los zapatos, siente la planta de tus pies, ¿sí? Tus rodillas, tu cadera, tu tórax, ¿no es cierto? Recuerda, lleva la instancia cognitiva, recuerda la importancia de estar en equilibrio o calma, reconoce que en el pasado el no estar en equilibrio te llevó a situaciones lamentables y que no quisieras repetir. Aplica herramientas. Respira, que es la más fácil porque está muy disponible, porque está totalmente a tu disposición. Claro, puedes hacer tai chi, puedes hacer una posición de aikido, puedes hacer una posición de yoga, lo que se te ocurra. Menciono la respiración porque es el recurso más inmediato, más gratuito y más disponible que puedas tener. Respirar de forma profunda y pausada. Y por último, regresa con una mente más serena y clara a la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto sería nuestro primer paso de qué hago cuando tengo esa sensación de estar desbordado por la situación. Ok, entonces, recuerda, Gina, a ver si me puedes apoyar, que es como vimos en el puente de cristal, que es la mente que genera tus niveles de estrés, no es la realidad. Por favor, Gina. La mente de Chango imagina y exagera, es obsesiva, inventa problemas donde no los hay y nos estresa. 2. Aquello que atiendes es tu realidad. Dejar de atender pensamientos estresantes y atender otro aspecto de la realidad nos permite calmarnos. 3. Una herramienta que nos ayuda a dejar de atender los pensamientos estresantes es la recolección del respirar. 4. La recolección del respirar es una herramienta poderosa, validada científicamente para cultivar calma. Ok, por la brevedad del tiempo que tengo, no voy a explayarme por todos los descubrimientos científicos e investigaciones que estamos fundamentando todo lo que es la mindfulness o la atención plena, ¿no es cierto? Bueno, ok, ¿qué están viendo ahora? Fíjense, díganme. ¿Qué están viendo? ¿Cuerdas o serpientes? A ver, ¿cuántas veces vemos serpientes donde hay cuerdas? ¿No es cierto? Este famoso hecho de que creo, ¿no es cierto? Entro a mi garage, me han dicho que hay víboras y lo que antes era, ¿no es cierto?, un conjunto de sogas que yo tenía ahí tiradas, se me convierte en serpiente. ¿Por qué? Porque la emoción, ¿no es cierto?, distorsiona mi percepción. Entonces, muy importante para manejar nuestros niveles de estrés es nuevamente cuestionar y buscar evidencias a favor en contra de nuestras serpientes, ¿no? Es que, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Es, ¿qué pasa si yo pierdo trabajo? Es que si yo pierdo el trabajo en la pandemia, mi familia se va a quedar sin alimentos, me van a abandonar, me voy a quedar solo, me voy a suicidar, ¿no es cierto? A eso yo me refiero, a generar serpientes donde no lo hay, lo que decía, ¿no es cierto?, el famoso tema La loca de la casa de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no es cierto?
Reconocer y cuestionar nuestras propias serpientes no significa que niego los problemas, sino trato de relacionarme de una forma diferente. Claro que hay una pandemia, claro que hay un COVID afuera, pero si yo me dejo llevar por la ansiedad y la angustia, lo más probable que actúe de una forma disfuncional o inefectiva. No se trata de decir, el COVID no me va a tocar. Se trata de tener una respuesta adaptativa, más racional y más efectiva. Entonces, ¿por qué? Porque el respirar y darme cuenta que puedo caer en esta sensación de serpientes, ¿sí?, me da una posibilidad de interpretar de una forma más realista y balanceada. Y de encontrar, ¿no es cierto?, conductas, como decía, más constructivas que me permitan transformar la situación. Y por último, planear y recordar qué hacer en estas situaciones específicas nos permite actuar diferente cuando nos enfrentamos a estas circunstancias que ya sabemos que nos estresan a nosotros particularmente. Quizás a mí, ¿no es cierto?, la pandemia no me estresa a un nivel como le estresa a mi pareja o a mis padres o a mis hijos. ¿De acuerdo? Muy bien. Lamento no poder contestar las preguntas. Me encantaría estar en un diálogo, pero bueno, así estamos en el formato. Dejen en Gina sus preguntas y trataré de contestar las que pueda. Entonces, segunda instancia del parar. Primero, recordar la importancia de estar en equilibrio y calma para no caer, ¿no es cierto?, en conductas repetitivas que ya sé que son negativas y que luego me arrepentiré. Lo segundo que puedo hacer es aplicar la misma técnica, parar, haz una pausa, atender a tu cuerpo, las sensaciones corporales y táctiles, ¿no es cierto? Eso es lo que nos da el arraigo, como diríamos en psicocorporal. Arráigate a través de tus sensaciones, ya estando sentado, si estás en el trabajo o si estás en otro lugar, parado, como decía una compañera, sacándote los zapatos, caminando, tomándote tiempo para sentir tu respiración mientras vas caminando, y especialmente no en lugares de cemento, y si tienes oportunidad, por supuesto, en lugares donde puedas tener contacto directo con la tierra. Recuerda identificar serpientes, ¿no? Pregúntate, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿No estaré viendo serpientes donde solo hay cuerdas? Claro, de esto no es una fórmula mágica, esto tenemos que hacer un hábito, lo tenemos que repetir, ¿no es cierto? Y como decíamos, como dicen en la neurociencia, aunque yo tengo algunas dudas, pues que si repites un hábito después de 21 días seguidos, ya se convierte en un hábito. No creo que sea tan así, pero sí es cierto que la repetición hace al hábito. Esta técnica que les traigo de la psicología psicocorporal tampoco es mágica. Todo es una cuestión de una autoeducación y autorregulación. Aplica las herramientas, respira, tai chi, qigong, haz una posición de yoga, lo que se te ocurra. Y fíjense, estamos hablando de 3-5 minutos. No estamos hablando que dejes de trabajar y que te vayas al mar y estés 2 días tranquila. No, estamos hablando de circunstancias que podemos hacer en la vida cotidiana. Y por último, regresa con una mente más serena y clara a la actividad. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir para ir finalizando? No es la situación en sí, sino la manera que nos vinculamos a ella. Cómo interpretamos y percibimos desde nuestro carácter, desde nuestra historia personal, las circunstancias que son las que nos descadenan nuestros niveles de distrés disfuncional. Esta técnica del parar nuevamente no hace desaparecer al problema, ya sea la pandemia, ya sea la mala actitud o la mala contestación de mi jefe o
la conducta de mi hijo adolescente que se fue y no sé dónde estoy. No desaparece el hecho. Lo que desaparece es cómo yo emocionalmente me estoy relacionando con ese hecho. Y la mente entonces establece un vínculo, ¿sí? La mente puede transformar. Y que bueno, como les decía, si el estrés básicamente es un hábito mental, tenemos todo entonces, todo el poder de poder controlarlo, porque a través de que tengamos una mente que la vayamos educando, podemos aminorar nuestros niveles de estrés. ¿Ok? Entonces, la última versión del parar. Entonces, haz una pausa, no actúes en piloto automático, atiende tu cuerpo, arraigo, ¿no es cierto? Trata de, en lo posible, estar lo más posible en el aquí y ahora, y esto puede haber sensaciones táctiles, aquellas personas que han tenido más contacto con psicocorporal saben que puedo usar una pelotita de tenis o puedo usar una botella de Coca-Cola pisándola, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Recuerda tu estilo social, recuerda tu forma de percibir la realidad, recuerda tu carácter, recuerda el observador que eres y reconoce cómo está influyendo tu estilo, tu forma de relacionarte con la realidad, y si no estás cayendo en tus excesos típicos, ¿no? Como dijeron, dijeron los participantes al inicio, ¿no? Deseo que toda la gente haga lo que yo deseo, o quiero controlar a todos, o quiero ser perfeccionista, o quiero que tener todo bajo mi control. Bueno, entonces el estrés no está provocado por el afuera, el estrés está provocado por mi propia mente. Aplica las herramientas, respira, qigong, yoga, lo que sea, pero haz algo, ¿no es cierto? Y regresa con una mente más serena y clara a la actividad. ¿Ok? Entonces, ¿dónde surge el estrés? Pues de la mente. Y qué bueno que surge de la mente, porque podemos modificarla. Entonces, como decía este autor, él recuerda que el estrés no viene de lo que sucede en la vida, sino de cómo tú estás viviendo, cómo tú estás interpretando lo que te sucede. Y otra fase, ¿no es cierto?, de Viktor Frankl, todos ya lo conocen, ¿no?, en psicoterapia corporal, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, y él estaba, ¿no es cierto?, en un campo de concentración, nos encontramos ante el gran desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es la única opción y la fuente más profunda de libertad personal, que es la capacidad de responder a lo que me está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Caminos hacia un bienestar mayor. Entonces, hay una situación. En esa situación no podemos controlar la demanda externa o interna, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer entonces cuando me siento sobredemandado, ya sea por cuestiones externas o internas? Desde el punto de vista de lo psicocorporal, pues muy simple, busca recursos. Si el estrés es una sensación de no tener recursos, o que los recursos, tienes pocos recursos ante la demanda externa o interna, la solución es busca recursos. Obtén más energía y no la pierdas, ¿sí? Y hay muchas personas que nos dedicamos durante todo el día a perder energía en vez de cargarnos, ¿no es cierto? Recuerden este proceso de expansión y contracción. O sea, tengo que permitir que mi energía fluya en esta pulsión reichiana, o como decía Wilhelm Reich, de estar en expansión y contracción, actividad y relajación continua. La respiración es uno de los elementos fundamentales. Entonces, ¿cómo podemos ganar energía? Bueno, 3 aspectos básicos, mínimos. Tenemos muchos más que tienen que ver
con la alimentación, la respiración, los ejercicios, los cuidados personales. En términos mentales, menos pasado, que te lleva al resentimiento, menos futuro, que te lleva a la ansiedad, foco en lo que hoy puedo hacer frente a la realidad de la pandemia, frente a la realidad de mi hijo adolescente que no sé dónde está, ¿sí? Pequeñas motivaciones, pequeñas gratificaciones que te puedes dar para sentirte mejor y información solo la necesaria. No te satures de información porque eso te va a generar mayores niveles de estrés. Y desde los aspectos emocionales, como decía Marilenka, ¿no es cierto? Busca el concepto de abundancia. Y a su derecha, ¿no es cierto? El famoso tema de cómo está el vaso. ¿Está medio lleno o medio vacío? El vaso, tenemos que darnos cuenta en relación, como decía Marilenka, siempre está lleno, siempre hay abundancia. Que tiene aire, pero es otro recurso como es el agua. Es nuestro problema distorsional caracterológico que vemos carencia donde no la hay. Vivimos en un mundo de abundancia, pero que simplemente nuestra forma distorsionada por razones de desarrollo, ¿no es cierto?, psicodinámico, nos hace ver carencia donde no la hay. Busca una red de apoyo emocional muy importante, que es fundamental. Y por último, la aceptación de tus sentimientos y la posibilidad de que en esa red de apoyo emocional lo puedas compartir. Ok. A nivel de trabajo, por si les interesa a nivel de trabajo, hay 10 recomendaciones. Gina, si me podrías apoyar. Y perdón si voy un poco más rápido, pero les quiero dar un pantallazo. Gina, por favor, si me puedes apoyar. Sí, claro. Organízate y ordena tus archivos. Aparte la estoy poniendo en estrés a Gina porque no sabía que le iba a pedir esto. Entonces estamos viendo cómo Gina, ¿no?, maneja su nivel de estrés. Entonces, organízate, Gina, ordena tus archivos, tienes todo abierto. ¿Qué más? Administra tu tiempo. List to do. ¿Sí? La lista de prioridades, ¿no es cierto? Tercero. Capacítate. Delega correctamente. Pide ayuda. Ofrece apoyo. Cumple con lo prometido. Sé asertivo. Aprende a decir no. ¿Ok? Muy bien, creo que son, y trabaja en equipo, creo que son, podríamos hablar, bueno, media hora por cada uno de estos puntos. Pero bueno, entonces, recuerda como mensaje final que no hay peor enemigo que tus propios pensamientos, que son lo que te generan los altos niveles de angustia y ansiedad. Para eso date cuenta si puedes tú autorregularte o pedir ayuda, ya sea a nivel de alguna persona dentro de tu red social o de apoyo, o ya necesitas un psicoterapeuta. Y que lo único que no puedes quitar es, como decía, la más profunda libertad es la capacidad de responder a lo que te está sucediendo en el aquí y ahora. Muy bien. Preguntas finales, perdón que estoy casi un poquito excedido, pero creo que algunas breves preguntitas, si hay, las puedo contestar para no distorsionar los tiempos y ser puntual para ya que ustedes puedan disfrutar del próximo conferencista. Muchas gracias, Alfredo, por todo lo que nos compartes. Excelentes recomendaciones. Olivia pregunta, ¿cuál es para usted la mejor técnica antiestrés? Creo que lo escuché de una tal maestra Mirna Molina. ¿Cuál es la mejor? La que te funciona a ti. La que te funcione. No busques una perfecta. Busca, hay distintas técnicas. Fíjate la que te funcione a ti y esa es la mejor. Muchísimas gracias, Alfredo.
espero que mi estrés baje por haber estado al nivel de las expectativas de mi maestra. Ha sido excelente, Alfredo. Muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima y bueno, a toda la audiencia que siga disfrutando de este excelente congreso.